faltan los de enfermería. Sí. Primero enfermería y después farmacia, por favor. Marque su asistencia de una vez y primero el grupo de enfermería y después farmacia para no tener problemas. ¿Ya? Buenos días, licenciada. Disculpe, ¿cuántas preguntas son? Porque solo nos está dando 7 minutos. Sí, porque son tan solo verdadero o falso. Nada más. Cierra la puerta. Cris. Chicos, ya son 9 y 8, por favor, ya saben, el grupo de enfermería. Automáticamente se les va a abrir el quiz, que tan solo está programado para 7 minutos. Tan solo es para colocar verdadero o falso, nada más. Son 10 preguntas verdadero o falso. Tan solo van a colocar eso, nada más. Y automáticamente se termina 9 y 17. Y a las 9 y 20 empieza farmacia. De la misma manera, 7 minutos. Y a las 9 y media empezamos las clases. ¿Ya? Ok, Miss. Ya saben que por favor enciendan sus pantallas. Nueve y 10, a ver, por favor. La enfermería, por favor, ya está empezando a dar su quiz.
Solange, tú sola, el examen, por favor, tú sola. Solange Ramos. Ya terminé el examen, Miss. Ya. Los que han terminado, por favor, ya se esperan. Miss, Sí, tuve un contratiempo con mi internet y recién me he conectado al examen. Yo también, recién acabo de entrar al examen. ¿por qué? ¿Por qué motivo? No tenía Mi internet. internet se ha puesto lento, le estoy diciendo un contratiempo con mi internet y recién estoy entrando al examen ahorita. Ya vas a acabar, ya se acabó. La enfermería. Se puso error mío. No, Miss. En la plataforma se va a ver los horarios de enfermería, tienen que entrar a los de enfermería y los de farmacia a las 9:20. Entonces, los de farmacia, por favor, entonces también estén listos para la entrada a la plataforma para el quiz. A ver, los de farmacia, por favor, estén atentos. Por favor, sus cámaras encendidas. Chicos de farmacia, por favor.
Ya, farmacia ya está, por favor. Uy, Jesús. Sé que se había caído la mesa. Daniela Quispe, por favor. Licenciada, Sí, y si me falta una pregunta por responder por tiempo, solo se queda así ya. sí, se queda así nomás ya. Muy poquito tiempo ya. Sí, de linterna. A mí me faltó 4 preguntas.
Licenciada, me sale error, no me carga el último. Me faltaba. Me sale error. Para enviar me sale error. Y Me faltaba ya la última respondido, pregunta. automáticamente se manda, se guarda. Ya terminé. Ya, perfecto, ya. Entonces, ahorita ya de una vez vamos a empezar nuestra clase, ya son 9:27, ya se cumplió la hora. Me faltaba una pregunta y justo estaba esa. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día. Yo quería, a ver, bueno, la verdad que en primer lugar tenían que estar las cámaras encendidas, los micrófonos activados, pero no ha pasado así. Yo estoy con mi cámara prendida. Quiero que me digan, por ejemplo, qué les ha parecido esta actividad o este tipo de actividad que estamos haciendo en lo que es de quiz. No es examen, este quiz, que les quede bien claro, no reemplaza el examen que hemos tenido la semana antepasada. Ya no reemplaza, por favor, pero sí de alguna manera, digamos, nos aumenta nuestra nota. Ustedes, si no me equivoco, somos un grupo de 60 y tantos alumnos, o de 59, casi llegando a los 60, ¿no? Entonces nosotros no podemos tomar examen oral, no podemos hacer una exposición, porque si no, la hora y media que tenemos de clases nos quedaría demasiado corto, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el quiz para mí es una forma muy, que se llama buena, digamos, para aprovechar, tener una nota, ganar una nota, y sobre todo para que intervengan todos, ¿no? Entonces, yo quiero ver ahora, por ejemplo, a comparación del día del examen, creo que muy pocos han tenido problemas, a comparación del día del examen, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. ¿Y por qué el día del examen nadie podía hacer nada? A todos se les colgó, no sé qué pasó el día del examen, todo fue un desorden total. Ahora Se ponía error, Miss. el día del examen. Sí, Miss, en el día del examen se ponía error, yo no pude darle examen. Error. Igual yo me salía cada rato error. Sí. Entonces, no sé por qué, de repente, por ejemplo, que estaban dando los demás alumnos, ¿no? También de repente en las demás especialidades estaban dando también examen. Pero yo les quiero decir, por ejemplo, este quiz vamos a darlo cada 2, cada 3 clases, cada 3 temas, vamos a hacer este tipo de actividad. ¿Les parece? Sí, Miss. Ya, por eso les digo. Y no puede dar más tiempito para dar las preguntas. Si son 10 preguntas, nos puede dar por lo menos 10. Sí, Es que mira, tú mismo has visto, es el examen, ya no es como un examen que tienes que escribir, que tienes que redactar la respuesta, que hacer 4 o 5 reglones, no tienes que escribir nada, simplemente tienes que leer la pregunta, y si has estudiado, vas a saber si es verdadero o falso, nada más. Y es cuestión simplemente de apretar un botón. Nada más. Es que Miss, No, porque digo, porque a veces se le crea la plataforma, dice error, ahí nos quita tiempo, a eso me refería yo mismo. Miss, más nos demoramos en pasar de pregunta a otra que en responderla. A eso me refería yo mismo. Sí, Miss, era menos pregunta también. 10 Pero yo minutitos creo por que lo también menos. ustedes me pónganse en mi lugar, también pónganse en mi lugar, de que, por ejemplo, ustedes de repente yo sé que no todos de repente, ¿no? No todos,
ahí tienen ese problema. De repente, como ustedes dicen, más se demoran en pasar de una pregunta a otra que responderla, ¿no? Porque responderla es cuestión de apretar un botón y ya está. Pero también eso se presta a otras cosas, ¿no? A que de repente, pues, de alguna manera, por ejemplo, yo a todos no los estoy viendo. No los he visto, mejor dicho. No los he visto. Entonces, no los he visto, no los he escuchado. Y si hay más tiempo, ustedes saben que hay más tiempo, fácil es que ¿qué se llama? Claro, de que puedan, ¿qué se llama? Copiarse, ¿no? También se da eso. Y la idea no es esa, pues. La idea no es que se copien, no es que se plagien, no es la idea. La idea es que ustedes aprendan, que ustedes estudien y que respondan lo que han estudiado. Entonces, yo les voy a, por ejemplo, yo quiero, como les digo, ya ahora, hoy día, de acá a 2, 3 clases, haremos otro quiz, ¿no? Y al final sacaremos una nota de todo lo que es quiz, ¿no? Entonces, ustedes aprovechen. Y eso que estudian, por ejemplo, podemos hacer un quiz, digamos, antes del examen, del segundo examen, ¿no? De repente. Entonces, como que ya están preparándose para el examen, ¿no? Entonces, de repente, una semana antes del segundo examen, podemos dar otro quiz. O de repente, más antes y todo, podemos dar 2 quiz de repente. Son cosas de minutos, de 7 minutos, de 10 minutos, de repente. Si son menos preguntas, puede ser 5 minutos. Entonces, eso ya a ustedes les va a refrescar, digamos, cosa que ya los va preparando para el examen ya que es más decisivo, ¿no? Porque ustedes saben que la nota de los exámenes, esas notas sí no se promedian con nada, ¿no? Esas notas sí van de frente al registro. Entonces, de alguna manera los quiz les ayuda para que ustedes ya estudien, vayan estudiando, cosa que el día del examen ya es más fácil que se les haga estudiar. ¿Ya? ¿Les parece? Licenciada, Dime. licenciada, entonces, ¿por qué no nos vota? O sea, digamos, nos sale todas las preguntas y así ya no pasamos a una a otra, porque hemos tenido exámenes donde nos vota las 10 preguntas en una sola, como una sola hoja. Y ya marcamos, y ya no perdemos el tiempo de pasar a la otra pregunta. Ya, listo, ya lo voy a hacer, perfecto. Ya, para el próximo les voy a hacer para que no tengan ese problema de estar pasando a otra pregunta. ¿Ya? Bien, o sea, por eso quiero que ustedes me digan, ¿no? Yo no sé cómo ustedes hacen los otros cursos y tu aporte, tu sugerencia, yo lo voy a tomar en cuenta para que no haya ese problema de que se demore más en pasarlo. Perfecto. ¿Ya? Ya, mis, gracias. Ya. Entonces, vamos a hoy día a empezar nuestra clase. Vamos a ver, hay todavía alumnos que se están conectando. Bueno, como ya estábamos empezando nuestro desarrollo de nuestro sílabus, la semana pasada hablamos todo lo que era las formas farmacéuticas de los medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos prácticamente, si ustedes se dan cuenta, están atentos de todo lo que estamos haciendo, estamos avanzando ya bastante en nuestro sílabus, ¿ya? Entonces, el día de hoy, nuestro tema, si ustedes también van a revisar en su sílabus, nos toca ver lo que es la parte de la bioseguridad en el procedimiento de la administración de medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar acá? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Se va a tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los cuidados, cuáles son digamos, de qué manera nosotros, el personal de salud, tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque el hecho de colocar una inyección
de hacer algún procedimiento, de estar en contacto simplemente con el paciente, ya implica un riesgo de salud, ¿no es cierto? De que nosotros nos podamos contagiar, de que podamos contraer alguna enfermedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es saber cuáles son las precauciones, cuáles son los cuidados, cuál es la bioseguridad que tenemos que tener cuando nosotros administremos un medicamento para que no nos, digamos, de alguna manera podamos sufrir algún daño, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que es la bioseguridad en cuanto a los medicamentos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en esta diapositiva cuáles son la frecuencia de los accidentes, ¿no? ¿En qué sentido accidentes? Por ejemplo, en cuanto a los pinchazos, ¿no? Que yo me puedo dar con la aguja, de alguna jeringa, de repente, ¿no? Que de repente yo me puedo manchar mis manos con sangre de algún paciente, o de repente me puede caer un poco de, digamos, no sé, de un vómito, de alguna, ¿no? Algún líquido corporal del paciente. Entonces, esos son accidentes, los accidentes de trabajo, ¿no? Lo que va a suceder durante mi trabajo, qué tipo de accidente va a pasar. En cuanto a la frecuencia de accidentes, dice, lo que más se da, los más comunes, mejor dicho, es en la habitación del enfermo, ¿no? De edad de 60 a 70%. Es el lugar donde más ese tipo de accidentes ocurre, justo en el contacto con el paciente. En una unidad de cuidados intensivos es de 10 a 15%. ¿Por qué? ¿Por qué en la unidad de cuidados intensivos es de 10 a 15%? ¿No? Si en esta unidad de cuidados intensivos los pacientes son más graves, ¿no? La calidad del paciente que está en esta unidad es más grave. En cambio, los pacientes que están en una habitación normal no son tan graves. Son pacientes que están despiertos, que pueden hablar, que pueden caminar, ¿no? En cambio, sin embargo, la frecuencia de accidentes es mayor en la habitación de un paciente. En cambio, en la unidad de cuidados intensivos es menor. Sin embargo, ¿por qué? Porque en la unidad de cuidados intensivos ustedes han visto que se utiliza lo que son los equipos de protección personal, ¿no? El personal médico, enfermería, los técnicos de enfermería están con uniformes, con batas, con mascarillas, están con gafas, con cascos, ¿no? Con guantes, entonces tienen mayor protección. Por eso es que el nivel de accidentes es menos. En cambio, en una habitación normal donde está el paciente es mayor, porque nosotros no nos sabemos cuidar, ¿no? Dentro del personal de enfermería dice las circunstancias en que ocurren las punciones, o sea, los pinchazos, digamos, ¿no? De las agujas, se da cuando se administran los medicamentos. Cuando yo voy a colocar una inyección intramuscular, una inyección endovenosa, ¿no? Ahí ocurre el 30% de los accidentes en el personal de enfermería. ¿Y en qué caso? Cuando vamos a reencapuchar la aguja, ¿no? Entonces, de una jeringa, cuando yo voy a colocar una inyección, le saco su tapita de la aguja y coloco mi inyección. Cuando ya termino de colocar mi inyección, voy a reencapuchar la aguja y ahí es donde ocurre el accidente, ¿no? A veces no calculo bien, ¿no? Y en vez de encapucharla, de repente me pincho el dedo, la yema del dedo, entonces ahí está el problema. Entonces, de ahí vamos a partir y vamos a estudiar vamos a ver qué es la bioseguridad. Para entender todo esto, los cuidados que tenemos que tener. La bioseguridad es el conjunto, dice, de medidas preventivas que tienen como objetivo principal, proteger la salud y la seguridad del personal de salud, de nosotros, ¿no? Lo primero es que nosotros sepamos de qué manera vamos a prevenir mi salud, ¿no? Voy a cuidar mi salud. Y también voy a proteger la salud del paciente y de toda la comunidad, que está expuesta a muchos riesgos, por ejemplo, como son agentes biológicos, que pueden ser los microorganismos. En un hospital los microorganismos pueden ser los virus, las bacterias, los hongos, parásitos, ¿no? Todo eso. Esos son los agentes biológicos.
Los agentes físicos, por ejemplo, puede ser en un centro de trabajo, por ejemplo, no sé, los que construyen, los de construcción civil, ¿no? Los maestros de construcción civil, el personal que trabaja, por ejemplo, realizando esas edificaciones, edificios muy grandes, entonces también ahí se exponen, ¿no? Hay diferentes riesgos físicos, de repente que les pueda caer un ladrillo, que les pueda caer una pared, que les pueda caer algo. Químicos, por ejemplo, puede ser en el laboratorio, ¿no? En un laboratorio ustedes saben que se trabaja con ácidos, con muchas sustancias que pueden ser a veces tóxicas o dañinas para el personal. Y mecánicos, de repente alguna máquina, ¿no? Que se pueda manejar, de repente una mala maniobra puede provocar muchos problemas. Entonces la bioseguridad no tan solo se da en lo que es el área de salud, no tan solo tiene que ver con la salud del paciente o del personal de salud. La bioseguridad es una ciencia que abarca muchos ámbitos, ¿no? Todos los, digamos, el personal que desempeña todo tipo de trabajo, inclusive nosotros en nuestra casa tenemos que tener esta bioseguridad. Bio es de vida, bio es vida, seguridad, o sea, es la seguridad de mi vida, ¿no? Y esto se aplica en diferentes ámbitos donde se realice el trabajo. En nuestro caso, nosotros vamos a tomarlo en el aspecto lo que es de salud, ¿no? Los principios de bioseguridad se basa en 3, ¿no? Que son los más principales, fundamentales. Por ejemplo, tenemos lo que es la universalidad, tenemos las barreras de protección y tenemos las medidas de eliminación. Esos son los 3 principios de bioseguridad. El principio de universalidad, ¿qué cosa quiere decir universalidad? ¿No? Universalidad quiere decir el universo, ¿no? Cuando tú escuchas universalidad, al toque se me viene a mí la idea que es el universo, que es un todo, ¿no? Entonces, nosotros, quiere decir que cuando nosotros atendamos a un paciente, cuando nosotros estemos frente a un paciente, ¿no? Sin conocer qué enfermedad tiene, sin haberle realizado algún análisis, algún estudio que me confirme si tiene o no tiene una enfermedad, ¿no? No me interesa eso, yo lo voy a tomar como que ya es un paciente potencialmente infectado, ¿no? O sea, si un paciente, digamos, yo estoy trabajando en emergencia y viene un paciente, entonces sin necesidad de que se haga un análisis, sin necesidad de que el doctor o la doctora, digamos, le diga, le confirme alguna enfermedad, algún diagnóstico de la enfermedad, yo cuando lo atienda, cuando yo esté en contacto con ese paciente, yo tengo que asumir que ese paciente es potencialmente infectado y me puede contagiar, ¿no? Y me puede transmitir algún microorganismo. Entonces, todos los pacientes, sin conocer cuál es su serología, cuál es su diagnóstico, yo tengo que asumir que ese paciente es potencialmente infectado y puede transmitir algún microorganismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir universalidad, ¿ya? Las barreras de protección, que es el segundo principio de bioseguridad, son los elementos que protegen justamente de la transmisión de estas infecciones. Estas barreras de protección se clasifican en 2 grupos. El primero son la inmunización activa, que es la que se da por medio de las vacunas, ¿no es cierto? Cuando uno nace, crece, a los 5 años, te colocan una vacuna. Te colocas la vacuna, te colocas a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, al año, por favor, al año, inclusive, ¿no? El refuerzo, entonces cuando ya estás en el colegio de los 15 años te vacunan contra el tétanos, y ahora último, por ejemplo, que ¿no? Están vacunando a los mayores de 60 años contra la influenza, el neumococo, la fiebre amarilla. Entonces, todas esas vacunas son las que nos van a dar alguna barrera de protección, ¿no? Esa es la inmunización activa, la que se va a lograr por medio de las vacunas. Pero también hay otra
también hay otra clasificación que es el uso de barreras físicas. Entonces es algo que nosotros vamos a verlo, ¿no? Entonces es algo que nosotros lo usamos. En cuanto a las barreras físicas, mecánicas o químicas entre las personas o entre las personas o los objetos, no van a disminuir totalmente este tipo de accidentes de repente que tengamos en contacto con los fluidos corporales del paciente. No va a eliminar al 100%, pero sí van a disminuir, ¿no? Entonces, según estudios que se han hecho, el uso de las barreras de protección físicas sí ha disminuido considerablemente que un personal de salud contraiga, se transmite o se infecte con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, son realmente efectivas, ¿no? En cuanto a las barreras protectoras, tenemos guantes, tenemos mascarillas, tenemos batas o mandiles, tenemos gorros, tenemos lentes. Muy bien. A ver, ahorita, por favor, no me... Chicos, van a disculpar un ratito, sino que me olvidé de traerle las barreras de protección, pero ya los tengo acá, ¿ya? Para ir enseñándoles mediante, hablando, les voy enseñando. Entonces, como les decía, los guantes son... Ya no, Cris, acá tengo. ¿Ya? Entonces, los guantes son un equipo de protección individual, ¿ya? Su función es proteger las manos, estos son los guantes, ¿no? Proteger las manos de la exposición a contaminantes que están y actúan de barrera física, ¿ya? El uso de estos guantes no va a sustituir el lavado de manos, ¿no? O sea, no porque yo voy a usar guantes ya no me tengo que lavar las manos. No es así, ¿no? Inclusive para colocarse los guantes tenemos que lavarnos las manos. Después que usemos los guantes también tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Y tenemos que usar los guantes sí o sí, de todas maneras. Es imprescindible cuando usar guantes, por ejemplo, cuando vayamos a tocar o vayamos a realizar algún procedimiento que tengamos que estar en contacto con sangre, ¿no? O con algún fluido del paciente, de repente pus, de repente un vómito, ¿no? Orina. Entonces tenemos que usar guantes, de todas maneras hay que usar guantes, ¿ya? Por ejemplo, también cuando haya las curaciones de las heridas, ¿no? Cuando haya una curación de herida, hay que usar guantes. Cuando hay un accidente, por ejemplo, y un paciente viene con accidentado, tenemos que usar guantes, de todas maneras, ¿no? También estos son los guantes de procedimientos, ¿no? No son estériles, estos son de procedimientos, no son estériles, pero también vienen unos guantes que no los tengo acá. A ver, Dani. Espérenme, por favor, a traer los guantes, chicos.
Entonces nos quedamos en los guantes. Les decía que los guantes estériles son diferentes. Estos son los guantes de procedimientos que vienen en cajas, ¿no? Por la cantidad de 100 unidades, 50 unidades, que son para hacer, digamos, alguna limpieza, curación de heridas, ¿no? Por ejemplo. En cambio, los guantes estériles son los que vienen en un sobre, sellados y justamente pues estériles, ¿no? Estos guantes estériles, por ejemplo, son los que se emplean para manejar algún equipo estéril, sobre todo pinzas, instrumental estéril, y cuando haya que suturar una herida, o si no, por ejemplo, cuando hay una operación, ¿no? En sala de operaciones, los médicos usan guantes estériles porque todo es estéril, el equipo, las sábanas, las gasas, todo es estéril y todo tiene que estar limpio porque si no, la herida se contamina, ¿no? Estos guantes, por ejemplo, son fabricados de goma, de látex, vienen en diferente talla, ¿no? Vienen en su paquetito, en su paquete, que se va a abrir en dos, y para la mano izquierda y para la mano derecha, ¿no? Entonces, el guante está acá, no sé si lo logran ver, los guantes están acá, están bien protegidos, ¿no? Y estos son los guantes estériles que se utiliza para, en sala de operaciones, por ejemplo, para realizar alguna operación, ¿no? Las mascarillas, que ya también nosotros ya estábamos acostumbrados a usar las mascarillas por el coronavirus, es una, debe usarse, debe proteger lo que es el mentón, debe proteger lo que es la nariz y la boca, ¿no es cierto? No debe, estas mascarillas no deben tapar los ojos. Esa es una mascarilla con sus elásticos para protegerla. Entonces, esta mascarilla tiene que proteger lo que es el mentón, la boca y nariz, ¿no? De esta manera. Así, ¿no? Entonces, mentón, nariz, boca y nariz. Hasta ahí, ¿no? De igual manera también tenemos, estas son las N95, como ustedes están viendo acá, por ejemplo, la efectividad de las diferentes mascarillas. Nosotros hemos visto, nosotros mismos usamos, por ejemplo, muchas mascarillas que hay pintadas, bordadas, de diferente colorcito, de dibujitos, de todo, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ustedes vean que la N95, que es esta, ¿no? N95, es la única que nos da la protección al 95% de lo que es virus, al 100% de lo que son bacterias, al polvo 100% y al polen 100%. O sea, es la única prácticamente la que garantiza que te proteja de todo, ¿no? Después tenemos las desechables, por ejemplo, que son estas, que tienen pliegues, ¿no? Que son de telita, que tienen pliegues también. Y ustedes están viendo que también nos protege del virus el 95%, las bacterias el 80%, el polen el 80% y el polvo el 80%, ¿no? Esas son las más comunes que nosotros nos podemos adquirir. Y sin embargo, por ejemplo, las mascarillas de tela, que nosotros también tenemos y también son muy bonitas, nos protege el 0% del virus, 0% del polvo, bacterias el 50% y el polen el 50%. Las de esponjas igual. Entonces, lo ideal, está bien que queramos lucir nuestra mascarilla, pero de repente en la parte interna, colocarnos una mascarilla con pliegues, ¿no? Y encima de esto nos coloquemos nuestra mascarilla con dibujitos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los gorros, ¿no? Que son de tela y que va a ocultar todo el pelo para impedir que este pelo caiga, ¿no? Caiga en zonas estériles, por ejemplo, en sala de operaciones, ¿no? Si está haciendo una operación el cirujano, pues para que no caiga el pelo dentro de la herida y puede infectarse.
de igual manera, ¿no? Entonces, los gorros también vienen en este tipo de material, por ejemplo, ¿no? Que es desechable, ¿no? Que te colocas y te va a proteger todo el pelo, ¿no? Bueno, cuando esté con mi cola, entonces ya te colocas todo tu gorro, ¿no? Las gafas también es una protección de la mucosa de los ojos, ¿no? Sobre todo lo usan, por ejemplo, las obstetrices cuando van a atender los partos, porque a veces el líquido amniótico a veces sale, ¿no? Cuando el bebé sale con fuerza, el líquido sale también con fuerza y puede caer a los ojos, a la cara, ¿no? Entonces, se protege con gafas, ¿no? De este tipo, que abarca todo lo que es el ancho del ojo y también la parte lateral del ojo, ¿no? Entonces, para que no caiga, digamos, o no ingrese ningún fluido. Entonces, estas gafas nos van a proteger y nos protegen todo lo que es la zona de los ojos, ¿ya? Las botas, que es un equipo de protección que no es indispensable, más que todo se utiliza, por ejemplo, en las zonas semi-restringidas o restringidas, como es sala de operaciones, como es la central de esterilización, sala de partos, ¿no? Por ejemplo, cuidados intensivos, ¿no? En áreas muy restringidas se hace el uso de las botas, ¿no? Unas pueden ser de tela, que son altas, inclusive tienen ¿no? Como sus dos hilitos, digamos, para poder amarrar. Y también hay otras que tienen elástico, simplemente se parecen a los gorros, ¿no? Que tienen un elástico que se coloca al pie y con el elástico se va a moldar, ¿no? Para que no se salga, ¿no? En cuanto a las batas, por ejemplo, son los puños, tienen que ser ajustados a la muñeca, justamente para proteger, ¿no? Para que no ingrese por ahí ningún material, digamos. Entonces, y encima de estos puños vamos a colocar nosotros los guantes, ¿no? Entonces, estos son los mandiles. Creo que no tiene cuidado, ¿no? Acá está, por ejemplo, estos son el mandil, ese es la bata, ¿no? Y el puño, ¿no? El puño es grande y es elástico, ¿no? Justamente para que apriete lo que son las muñecas, ¿no? Y no quede pues ancha la manga. Entonces, los puños de las batas tienen que ser apretados a la muñeca, y el guante pues se coloca encima de este puño, de la bata, ¿no? Son anchos porque tienen que ser cómodos, ¿no? Y también tiene sus accesorios para amarrar, ¿no? al cuerpo, y también son de un material especial antifluidos, para que no pase todo lo que son los líquidos o sangre, ¿no? al cuerpo del personal. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Me hice una pregunta. Dime. ¿La bata cuántas veces tiene que utilizar? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas veces tiene que utilizar la bata? Por ejemplo, las batas que son desechables, ¿ya? Las batas que se usan en el servicio digamos, en un servicio de hospitalización, de un servicio de emergencia, son desechables, ¿no? Estas batas no se lavan y se vuelven a usar, ¿no? En cambio, por ejemplo, las batas en sala de operaciones, ahí sí son de tela, ¿no? Esas son de tela, esas sí se van a lavar. Ya se van a lavar y esas sí se van a volver a usar, ¿no?
Pero estas de este material que son, por ejemplo, tipo un algodón, como plastificado, o sea, como un material antifluidos, estas, por ejemplo, te duran un día, hasta 2 días te puede durar, siempre y cuando tú mismo veas que no está pues muy sucia, digamos, ¿no? Si has tenido pacientes con sangre, si has tenido paciente con vómitos, pues te la puedes cambiar inclusive en el día, te la vas a cambiar 2 veces, ¿no? Si tienes mucho trabajo o realmente ves que has tenido mucho contacto con paciente que esté realmente, que ha estado, o sea, con estas condiciones, te la puedes cambiar la bata, si es posible, de un paciente a otro, ¿no? No te vas a quedar con la misma bata. Pero si, digamos, en el día han habido pacientes, pero no han presentado vómitos, no ha habido sangre, no ha habido nada que de repente que te haya salpicado a tu bata, entonces lo puedes usar para el día siguiente más, ¿no? Todo eso pero 2 días, 3 días máximo, y ya esto se descarta. Se mete en una bolsa y lo descartas, ¿no? También depende mucho del tipo de paciente con el que estés, ¿no? Con el que tengas contacto. Si son pacientes, por ejemplo, de COVID, la bata tú entras al cuarto de los pacientes con COVID y te lo tienes que retirar y lo tienes que botar, ¿no? Eso no es que tengas que, con esta bata puedes entrar a la habitación del paciente, te puedes ir a otro paciente, te puedes ir al comedor, puedes ir a la farmacia. No, esta bata no puede salir de ese ambiente del paciente, ¿no? Inclusive a veces antes de entrar al cuarto del paciente hay unos colgadores donde ahí dejas colgado tu mandil, ¿no? Cosa que cuando entres te colocas tu mandil, sales y lo cuelgas tu mandil, ¿no? Entonces no es digamos, exactamente un día o 2 días, no. También depende del tipo de paciente con el que tengas en contacto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros acá en el hospital lo usamos 2 días, depende, ¿no? Si de repente hoy día me toca un paciente que ha estado, digamos, un accidentado, ha habido un accidente de tránsito y me llega un paciente que esté todito con sangre, las piernas y todo con tierra, entonces lógicamente que mi bata va a terminar también sucia, ¿no es cierto? Entonces, al final de todo, de que yo atienda al paciente, me la quitaré, la botaré y me pondré otra para recibir otro tipo de paciente, ¿no? Entonces, yo no me voy a quedar con la bata, con sangre, con tierra, no me voy a quedar todo el día a atender a otros pacientes que vengan, ¿no? Al servicio, ¿ya? Entonces, también depende como te digo, del tipo de paciente con el que estés en contacto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Otra pregunta. No hay nadie. ¿Dónde está? Aquí estamos. Estamos aquí, Miss. Ya, nada más preguntas entonces, ¿no? En cuanto a las medidas de eliminación, que es el otro principio de bioseguridad, entonces ya hemos dicho los 3 principios de bioseguridad. El primero es la universalidad, el segundo son las barreras de protección y el tercero son las medidas de eliminación. ¿Qué cosa quiere decir las medidas de eliminación? Es la manera cómo se va a eliminar todo lo que yo he usado en la atención de un paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo atiendo a un paciente, voy a tener un algodoncito, voy a tener una jeringa, voy a tener de repente papel higiénico, voy a tener ¿no? su medicamento, sus frasquitos, todo eso, esos son todos todo el material que yo he usado para atender a un paciente. Entonces, ¿cómo voy a eliminar eso? ¿No? ¿Dónde lo voy a eliminar? Esos desechos son las medidas de eliminación que yo voy a tomar en el principio de bioseguridad. Entonces, estos elementos que son usados, que han sido usados en la atención del paciente, se van a, digamos, dividir en objetos cortopunzantes y en objetos no cortopunzantes. Los objetos cortopunzantes son todos los que cortan y los que punzan, ¿no? Por su mismo nombre lo dice. Entonces, por ejemplo, estos son las jeringas, son las agujas, los bisturís, ¿no? Que son usados para cortar, ¿no? Digamos, cuando hay una herida, algo.
Entonces, estos son dispuestos o son eliminados, digamos, o depositados en unas cajas rígidas, ¿no? De material de plástico, pero duro, ¿ya? Son de material duro, por ejemplo, no pueden ser colocados en cualquier tipo, como en una botella descartable, porque el plástico de la botella es muy delgado y la aguja lo traspasa, ¿no? O el bisturí o la hoja de bisturí, que es como una tijera que corta, también lo traspasa. Entonces tiene que ser colocado en una caja de plástico rígida, dura, con tapa, ¿no? Y si no tenemos, podemos usar una botella de plástico, pero que sea duro, que sea rígido, que no sea muy flexible, ¿ya? Y las agujas, por ejemplo, no se vuelven a reencapuchar, no se vuelven a colocar dentro de su capuchón, sino se vuelven solas, ¿ya? Por ejemplo, en los hospitales tenemos, hay contenedores donde vamos a colocar, por ejemplo, las jeringas, ¿no? Con su aguja, pero sin tapa, ¿ya? Se pone la jeringa, digamos, con su agujita, pero no la tapa. O también tenemos, por ejemplo, la aguja tiene que ir en una botella de plástico dura, ¿no? Rígida, ¿ya? También, por ejemplo, podemos poner el tipo de desechos especiales en una caja, por ejemplo, que son frascos de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo tenemos que ponerlo no vamos a juntarlo con las jeringas que estén con sangre, ni con las agujas tampoco, ¿no? Las agujas que son punzantes van a ir en un tacho de plástico rígido. Las jeringas van a ir en otro depósito, ¿no? Y por ejemplo, los frascos de las ampollas de vidrio, ¿no? Las ampollas, los frascos de jarabes, de repente tienen que ir en otro depósito también, ¿ya? Por ejemplo, como acá, ¿no? Esto es un tópico de un hospital. Entonces estamos viendo que acá en una caja van los especiales que hemos dicho que son los frasquitos de vidrio, las ampollas de los medicamentos, todo eso. Los cortopunzantes son las agujas, son por ejemplo los bisturís, ¿ya? Y los desechos comunes, que va a ir todo lo que es el papel, lo que es alimentos de repente, bueno. Y los desechos infecciosos, que es por ejemplo todo lo que son las jeringas que estén con sangre, ¿ya? Entonces no podemos mezclar en un solo tacho todo esto, ¿ya? Esto es bioseguridad. Entonces, cada desecho que tengamos de un paciente, entonces yo lo voy a saber colocar. Si yo coloco una inyección, entonces la aguja que coloqué en mi inyección tiene que ir en este tacho de cortopunzantes. La jeringa que utilicé tiene que ir en este tacho rojo. El algodón con el alcohol que yo usé tendrá que ir en este tacho común, ¿no? El algodón. Y el frasquito donde vino el líquido de la inyección, lo voy a colocar en esta caja que es de especiales. Entonces, todo tiene su sitio, todo tiene su lugar, ¿ya? En cuanto a los objetos no cortopunzantes, ¿no? A los que no tienen punta ni cortan, esos, por ejemplo, se van a desechar en bolsas de colores, ¿no? De riesgo, de diferentes colores, que tienen rotulado, ¿no? Entonces, todo esto, los dispositivos, las cajas que hemos visto en los objetos cortopunzantes y estas bolsas donde van a contener los objetos no cortopunzantes, van a ser llevados a un horno donde los queman a un fuego muy elevado, ¿no? A una temperatura muy elevada, donde se destruye totalmente todos los microorganismos. Ese es el final, digamos, de todos estos desechos, ¿no? Por eso es necesario saber distribuir, saber colocar dónde va cada uno de nuestros desechos, cada objeto, digamos, que utilicemos. En los desechos hospitalarios, por ejemplo, esos desechos se clasifican en residuos biocontaminados,
¿no? Que van a ser todo lo que es usado en el paciente. Por ejemplo, o todo lo que sea que provenga del paciente, como las secreciones, los líquidos orgánicos, todas las gasas manchadas de sangre, todo eso va a ir en esta clasificación, en la clase A, ¿ya? Todo lo que sean cultivos, medios de cultivo, todo lo que es de laboratorio, y los cortopunzantes también, ¿no? En la clase B, que es el residuo especial, ¿no? Va a ser todo lo que es, por ejemplo, los residuos de los medicamentos, medicamentos vencidos, residuos de rayos X, ¿no? En radioactivos, por ejemplo, sustancias radiactivas que utilizan en rayos X, esos líquidos que utilizan para fijar las placas, todo eso también son residuos especiales de clase B. Y los residuos de clase C son los residuos comunes, que son todo lo que es material de oficina, papel, alimentos, cartones, ¿no? Todo el resto. Entonces sabemos que esos son los tres clases. Clase A son los residuos biopatológicos, la clase B es los especiales y la clase C todos los que son comunes, ¿no? Acá hay un cuadrito para que ustedes vean el color de la bolsa. Este es qué tipo de desecho va aquí. Este es la clasificación, el contaminado, el común, el especial. Este es qué desecho va aquí y qué color de bolsa va a tener, ¿ya? Por ejemplo, el rojo, como les decía, va a ir todo lo que es sangre, secreciones, drenaje en los pacientes. Esto se llama material contaminado o residuo contaminado, ¿no? Que hemos dicho. En el negro, que va papel, alimentos, todo, son residuos comunes. El amarillo, que ahí va a ir todo lo que son desechos de medicamentos vencidos, sustancias de rayos X, todo eso se llama residuo especial. Entonces eso es todo lo que son en cuanto a las medidas de eliminación, ¿no? Hemos dicho la bioseguridad tiene tres principios: la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Ahora vamos a ver cuáles son el sistema de precauciones universales. Son precauciones a nivel del universo, o sea, de todo el mundo, ¿ya? Estas medidas universales es el conjunto de procedimientos que están destinados a proteger al personal de la salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados, ¿no? Entonces, la función de estas precauciones universales es protegernos al personal de salud a que estemos expuestos a todos, a los productos que estén contaminados, ¿no? Entonces, por ende, nosotros nos podemos enfermar. ¿Cuál es la precaución universal? La principal es el lavado de manos, ¿ya? Es la más eficaz de prevenir alguna enfermedad. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria, ¿no? Nosotros en nuestras manos, sin que nosotros lo veamos, tenemos muchos microorganismos, ¿ya? Pues tenemos de la influenza, Shigella, bacterias, Escherichia coli. Tenemos muchas bacterias que nos pueden producir muchas enfermedades. Entonces, la idea del lavado de manos justamente es eliminar todos estos microorganismos, ¿no? Si no se puede todo, siquiera la mayor parte, para evitar que nosotros nos enfermemos. En cuanto al tipo de lavado de manos, hay un lavado de manos social, que es el que se hace con agua y jabón, que nosotros siempre lo hacemos de repente al entrar a nuestra casa, o a alguna casa cuando vamos a una visita, ¿no? Nos lavamos rapidísimo las manos. Hay un lavado antiséptico o el lavado de manos clínico, que es el que se hace con agua y un antiséptico, ¿no? Un jabón líquido de repente, o alguna otra sustancia. También es brotado con la solución de base alcohólica. Por ejemplo, nosotros usamos ahora el alcohol gel, ¿no? Ustedes han visto el alcohol gel, la frotación, digamos, de las manos con el alcohol gel tampoco sustituye el lavado de manos, ¿no? Entonces, de repente, es una manera de, sí, se lava las manos y nos podemos, digamos, ayudar con una frotación de alcohol gel en las manos, ¿no?
pero no va a reemplazar el lavado de manos. Y el lavado de manos quirúrgico, que es con agua y con detergente antiséptico, que es más tiempo, ¿no? Y es el que se hace, por ejemplo, previo a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, y ya te necesita más de 5 minutos, por ejemplo, con otra técnica también más exhausta para eliminar con más seguridad todos los microorganismos de las manos, ¿ya? Entonces, como les decía, el lavado de manos es el que se hace de rutina, que nosotros a veces vamos al baño, nos lavamos las manos, salimos del baño, nos lavamos las manos, pero no nos realizamos un lavado de manos bien, ¿no? Como debe ser, bien hecho. Entonces, ese es el lavado social, ¿ya? Entonces, el lavado de manos con antiséptico o el lavado de manos clínico, que es el que nosotros sí debemos hacer, es el que se realiza con una solución jabonosa, antiséptica, ¿no? Entonces puede ser por ejemplo, hay varios antisépticos que ya vamos a ver más adelante, que tienen un aspecto microbiano, ¿no? Entonces que tienen un aspecto, van a eliminar algunos microorganismos. Entonces, este tipo de lavado de manos se utiliza, por ejemplo, en las áreas críticas, ¿no? De los hospitales, por ejemplo, cuando realizamos algunos procedimientos, cuando vamos a curar heridas, cuando vamos a colocar inyecciones, ¿no? Entonces, es un lavado que nosotros, es el que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros debemos hacer este lavado de manos, es la frotación, por ejemplo, primero, primero las palmas, palma con palma, ¿no? Entonces, palma con palma, las dos palmas, las muñecas, ¿no? Las muñecas. Después de ello, vamos a hacer, por ejemplo, los dorsos, ¿no? La mano, el dorso, y entre los dedos, ¿no? Así, entre los dedos, voy a colocar al revés, también, ¿ya? Entonces el dorso, ¿no? El dorso y mi palma encima, ¿ya? Después también palma con palma. Entonces palma con palma. Y vamos a colocar los dedos entrelazados, ¿no? Para limpiar la parte interna. Después vamos a colocar el dorso de los dedos contra la palma, ¿no? Como hacer así hoyitos, hoyitos. Vamos a limpiar con el fin de lavar las puntas de los dedos, ¿no? Después vamos a lavar el dedo pulgar, ¿ya? El dedo pulgar, ¿no? Con movimientos de rotación. Y al último vamos a lavar lo que es las manos, ¿no? Hacemos puño, las puntas, y lavamos lo que es las palmas de las manos, ¿no? Entonces, esos son los pasos principales para hacer un lavado clínico que debe durar 5 minutos por lo menos. Entonces, esos son los pasos principales. Posteriormente, pues también se sabe que tiene que lavarse el agua con las manos a chorro. No lo vas a depositar el agua, digamos, en un recipiente y te vas a lavar las manos con esa misma agua, sino lo ideal es que sea a chorro, ¿no? Que caiga, que enjuague todo. Y pues después secarte a palmadas nomás con un papel toalla, ¿no? Eso ya nosotros también lo sabemos, lo hemos escuchado varias veces. ¿Ya? Y eso también lo vamos a tocar más adelante de repente, o en otro curso también ustedes lo van a llevar más detallado. Entonces, algunos antisépticos que se utilizan para el lavado de manos, por ejemplo, es el alcohol, ¿no? Este alcohol, por ejemplo, ¿qué es su acción? ¿Cuál es? ¿No? Que dice desnaturaliza las proteínas. Eso quiere decir que destruye, ¿no? Destruye lo que son proteínas, lo que son, por ejemplo, que no permita que los microorganismos se vayan a reproducir, ¿no? Ataca a lo que son bacterias, hongos, virus. Lo único malo cuando usas mucho alcohol, por ejemplo, es que se te reseca la piel, ¿no? Entonces, a veces cuando mucho alcohol te echas, se te vuelve seca la piel. El gluconato de clorhexidina es lo que se usa en los hospitales hoy en día, ¿no es cierto? Esto es, también su acción principal es que rompe la membrana celular
de los microorganismos, evitando también que se multipliquen, que se reproduzcan, ¿no? Entonces, ataca todo lo que es bacterias, virus, todo eso. No es como el alcohol que produce resequedad de la piel, ¿no? Actúa, o sea, es bien tolerable el gluconato de clorhexidina. Y hay otros, el yodo, por ejemplo, que es la povidona, que también tiene gran acción sobre las bacterias, sobre virus, y bueno, es usado más que todo en lo que es heridas, por ejemplo, ¿ya? En cuanto a los 5 momentos principales que debemos lavarnos las manos, hay que tener en cuenta 5, digamos, acciones donde tú te debes lavar las manos. El primer momento es antes de entrar en contacto con el paciente. Entonces, antes de entrar con el paciente en la habitación del paciente, yo tengo que lavarme las manos. Después de hacer alguna, digamos, alguna acción aséptica, ¿no? De repente si le voy a limpiar la cama, le voy a tender la cama, todo, ¿no? Entonces, antes de hacer eso, también me tengo que lavar las manos. Después de atender o estar en contacto con algún líquido corporal, ¿no? De repente si yo le cambio el pañal al paciente, de repente si tiene sonda vesical y le voy a cambiar la bolsa, le voy a vaciar la bolsa de la diuresis, también me tengo que lavar las manos, ¿no? Después de de estar en contacto con el paciente, ¿no? Cuando yo ya termino de atender a mi paciente, ya lo he dejado la cama bien tendida, ya le he dejado bien cómodo, todo al paciente con su pañal limpio, con su sonda, con su bolsa de diuresis vacía, entonces yo ya también me tengo que lavar las manos, ¿no? Y después de haber estado en contacto con todo el entorno del paciente. Entonces, estos son los 5 momentos que tenemos que hacernos lavado de manos, ¿no? ¿Qué poto? No dice poto. El lavado quirúrgico es el que se realiza, como les digo, el personal de... Corre, apágame la clase, no vas a mirar, mi amor, corre, corre. Pero corre, pues. Es el que se hace en sala de operaciones antes de operar, ¿no? Antes de realizar alguna intervención quirúrgica, ¿ya? Este lavado de manos quirúrgico, pues, es más detallado. Su objetivo es prevenir la contaminación del sitio quirúrgico, o sea, prevenir que la herida se infecte, ¿no? Hay mediante que la remoción, la destrucción de los microorganismos, ¿no? Entonces es más, digamos, dura más de 5 minutos y inclusive se realiza con una escobilla fina para limpiar las manos, las uñas, ¿no? Y el personal tiene que usar, por ejemplo, hasta 2 guantes, ¿no? Con doble guante, el médico tiene que operar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, en cuanto a las precauciones universales, ya sabemos que hay que usar los guantes en todo procedimiento con sangre o fluidos corporales de las víctimas, ¿no? Tenemos que usar guantes sí o sí cuando estemos con un paciente con sangre o con algún vómito o de pronto diarrea, ¿no? Tenemos que usar guantes sí o sí, ¿ya? Uso de protección de mucosas si se sospecha de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales. Entonces tenemos que usar todo lo que son lentes, tenemos que usar, si es posible, el visor, ¿no? El protector facial. Si se sospecha de repente que puede haber alguna salpicadura de sangre o de repente alguna salpicadura, el paciente a veces vomita explosivo, a veces el paciente está con vómitos y no se puede contener y vomita, ¿no? En nuestra cara, como se puede decir. Entonces tenemos que protegernos con un visor, ¿no? O con unos lentes. Uso de ropa impermeable que cubra el tercio inferior de las piernas, ¿no? Entonces tenemos que usar unas batas, unos mandiles, como ya les enseñé, más abajo de la rodilla, ¿no? No podemos usar acá arribita, nada más chaquetita, nada más, ¿no? Porque se ve bonito, no. Tiene que ser más abajo de la rodilla, ¿no? Lo más bajo posible. Mantener un estricto control de vacunación y seguimiento médico.
nosotros tenemos el personal de salud, tiene que estar vacunado y tenemos que hacernos un seguimiento cada 6 meses, un control médico, ¿no? Hasta hacer un análisis, a sacarnos radiografías para ver cómo está nuestro estado de salud. Adoptar precauciones para evitar lesiones por cortes, pinchaduras o salpicaduras. Entonces tenemos que nosotros prevenir que pase este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, cuando colocamos una inyección, no hablar con otro paciente, con otro compañero, no voltear rápido con la aguja, de repente que no tenga capuchón, ¿no? Volteamos rápido, o a veces nos agachamos, y ahí podemos provocar algún accidente. Aplicar todas las prácticas de las precauciones universales. Entonces tenemos que aplicar todas nuestras medidas de prevención. En cuanto a los medicamentos, ¿no? Es fundamental que el medicamento esté en buena conservación para que tenga también un buen efecto y no pierda su acción farmacológica, ¿no? Por ejemplo, debe estar situado en un lugar limpio, que entre aire, que no esté húmedo, ¿no? Debe estar protegido de la luz o del calor. No debe, en este botiquín debe estar al día, ¿no? Se revisa constantemente para sacar los medicamentos vencidos y que tan solo queden los medicamentos que estén actualizados, ¿no? No se puede permitir, no puede haber medicamentos vencidos con medicamentos que estén actualizados, ¿ya? Eso puede llevar a cometer errores, ¿ya? Como les decía, hay unos medicamentos que son frágiles a la luz o al calor, hay que mantenerlos en una refrigeradora, ¿no? O como también lo contrario, ¿no? Hay medicamentos que son fotosensibles, que son muy sensibles a la luz, entonces hay que protegerlos, ¿no? Hay que saber también, por ejemplo, los medicamentos, cómo se debe conservar el medicamento. No debemos utilizar medicamentos que estén rotos, que estén las cajas deterioradas, que no veamos el nombre del medicamento, que no veamos, por ejemplo, la fecha de vencimiento. No debemos usar esos medicamentos, ¿ya? Hay que... el medicamento, por ejemplo, tenemos que mayormente lo mejor es usarlo, llamarlo por su nombre genérico, ¿no? Ustedes saben que un medicamento tan solo tiene un nombre genérico, ¿no? No hay 2, 3 nombres, no. El genérico es uno solo, ¿no? Pero el nombre comercial, sí hay muchos. Según el laboratorio que lo produzca, le va a dar un nombre. Entonces nosotros tenemos que conocer el medicamento o llamarlo al medicamento por su nombre genérico, ¿no? Porque podemos encontrar ahí, por ejemplo, aspirina, al otro lado encontraré Aspic, en la otra cajita, entonces yo puedo decir, no, no hay, ¿no? Tan solo hay esta aspirina, pero no. Entonces mejor llamarle, ¿cuál es su nombre genérico? Ácido acetil salicílico. Entonces ese es su nombre genérico. Ahora que el paciente me compre como aspirina, el otro me lo compre como Aspic, el otro lo compre con otro nombre, entonces ya es diferente, ¿no? Pero su nombre genérico es ácido acetil salicílico. Por eso es que tenemos que conocer cuál es el nombre genérico de los medicamentos. Cuando preparemos los medicamentos, debemos realizarlo en una zona limpia, ¿no? No de repente donde estén otras jeringas, otros medicamentos, donde estén cajas, donde estén pomos, donde haya, por ejemplo, alimentos, donde haya otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el medicamento se prepara en un sitio, en un lugar donde esté limpio y ordenado, y que sea para preparar el medicamento, ¿no? Antes de hacer esto tenemos que lavarnos las manos, ya hemos dicho, un buen lavado de manos. El medicamento no se puede preparar, digamos, más de 30 minutos, ¿no? Si al paciente le toca a las 11 su medicamento, entonces yo estaré preparándole 10 minutos antes, 10 para las 11, ¿no? O un cuarto de hora máximo. No lo puedo preparar a las 9 de la mañana o a las 10 cuando recién le voy a colocar a las 11 de la mañana, ¿no? Porque el efecto ya puede variar, ¿ya?
bueno, un lavado de manos, una buena técnica, mantener el lugar de trabajo, ¿no?, en buenas condiciones. No vamos a tener las jeringas abiertas, jeringas usadas en otro paciente, ¿no? Algodones usados con alcohol, algodones con sangre, todo junto en mi mesa, en mi área donde trabajo, no puede estar. Pongo una inyección, elimino, dejo todo limpio. Pongo otra inyección de igual manera, saco todo, pero coloco y todo dejo limpio, ¿no? Desinfecto, es más, se desinfecta bien el área donde yo coloco mis inyectables, lo limpio, lo dejo ordenado y todo limpio hasta colocar el siguiente horario que me toque colocar la inyección, ¿ya? No debemos guardar alimentos en las neveras que están destinadas a guardar medicamentos, ¿ya? Eso sucede bastante, que los friobar que son usados para la mantención de medicamentos también son usados para los alimentos, ¿no? Eso no debe ser. Por ejemplo, se dio una vez que encontraron en el seguro que en la nevera de los medicamentos encontraron los chupetes para el personal, ¿no? Y eso tampoco eso no está bien, ¿no? Entonces, eso es todo, chicos. Les tengo un videíto. Ahora, ¿dónde estará mi video? Oye. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están viendo el video, chicos? Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal de los pacientes y de la comunidad que brinda cuidados frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad busca prevenir enfermedades que se pueden transmitir entre pacientes, personal de salud y cuidadores, evitar exposiciones laborales, manejo de las infecciones intrahospitalarias, manejo de las infecciones en casa y o cualquier sitio de trabajo. Prácticas universales obligatorias. Lavado de manos social o común. Postura de guantes. Postura de mascarillas. Postura de batas. Lavado de manos social o común. El lavado de manos social o común es la limpieza activa, química y mecánica de las manos y antebrazos antes y después de realizar una actividad de enfermería. El propósito es eliminar los microorganismos patógenos de las manos después del contacto con una superficie o fuente contaminada. Prevenir la transmisión de microorganismos de un paciente a otro y al personal de salud. Disminuir los microorganismos presentes en la piel y evitar la infección o reinfección del paciente. Procedimiento de lavado de manos social o común. Quítese el reloj, anillo y pulsera. Abra la llave del agua y humedézcase las manos. Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de cada mano. Frótese las manos palma con palma. Frótese el dorso de la mano con la palma entrelazando los dedos. Palma con palma, con los dedos entrelazados. Entrelace los dedos dentro de las palmas. Frote la palma con el pulgar en sentido circular, sujetando firmemente la mano. Frote la palma con los dedos en sentido circular, sujetando firmemente la mano. Enjuague las manos.
la toalla de papel y séquese las manos. Si el lavamanos no es de sensor ni de palanca, cierre la llave con la toalla. Sus manos son seguras. Mantenga las manos por encima de la cintura. Postura de guantes estériles. Este es un procedimiento aséptico y mecánico por medio del cual el personal de salud viste los guantes como medida protectora para mantener un área limpia o estéril. Los propósitos de la postura de los guantes son conservar limpios o estériles las áreas donde se realizan los procedimientos a los pacientes, brindar protección al paciente o al personal que realiza los procedimientos, reducir el peligro de infección, manipular con confianza las secreciones o los fluidos de los pacientes. Realizado el lavado de manos según el procedimiento anterior, abra la envoltura externa de los guantes y extraiga los guantes. Saque el envoltorio interno. Colóquelo sobre una superficie limpia y seca. Abra cuidadosamente el envoltorio interno tocando solo los extremos externos. Verifique la ubicación con la mano. Levántelo evitando contaminarlo. Deslice la mano con suavidad alándolo hasta la muñeca. Con la mano enguantada estéril, introduzca sus dedos en el doblez del puño del otro guante. Deslice cuidadosamente la mano dentro del guante y álelo hasta la muñeca evitando siempre contaminarlo. Una vez colocados los dos guantes, ajústelos para que no queden arrugas. Uso de mascarilla con cinta y con elástico. Las mascarillas con cinta o con elástico son el medio o prenda que se utiliza para proteger las mucosas de la nariz y de la boca durante los procedimientos y actividades con pacientes para prevenir la transmisión de gérmenes patógenos y evitar infecciones cruzadas. Uso de mascarilla con cinta. Tome la mascarilla y colóquela en la cara cubriendo la boca y la nariz. Amarre la cinta superior y luego la cinta inferior de forma segura. Presione con sus manos en la parte superior de la nariz para asegurarla. Puede ser utilizado por el trabajador o el cuidador durante el tiempo necesario mientras se mantenga limpio y no deformado. Uso de mascarilla con elástico. Tome la mascarilla que viene en un envoltorio. Sáquelo y colóquela en la cara cubriendo la boca y nariz en un solo movimiento ajustando las cintas elásticas. Presione con sus manos en la parte superior de la nariz para asegurarla. Uso de bata en técnica limpia. La bata es el medio que garantiza protección corporal y se usa en los procedimientos posiblemente contaminantes. El uso de la bata está indicado si hay alguna posibilidad de contaminar el uniforme al atender a un paciente con infección. La bata debe ser lo suficientemente larga para cubrir la vestimenta. Sobre una mesa auxiliar, tome con movimiento de presión firme y levante la bata verticalmente. Aléjese hacia un área libre para tener suficiente espacio. Tome la blusa por el cuello. Sosténgala con la mano diestra alejándola del cuerpo. Introduzca el brazo derecho y después el izquierdo y acomódesela a su cuerpo. Amarre primero las cintas en la parte posterior del cuello y ulteriormente las de la cintura. La bioseguridad debe practicarse en todo momento para tener una vida segura. Por ello, el personal de salud y cuidadores en general
deben seguir las precauciones estándares rutinariamente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no enfermedad. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el video, sobre todo que les haya ayudado a reafirmar los conocimientos del día de hoy. ¿Ya? He estado leyendo algunos mensajes de que algunos han tenido problemas con el quiz, pero me doy cuenta que son menos cantidad que el día del examen. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta para el próximo quiz, como dice su compañera, que en una sola hoja, digamos, en una sola vista, aparezcan las preguntas para que ustedes no tengan problemas a estar pasando de una pregunta a otra. ¿Ya? Entonces, vamos a ir mejorando, no se preocupen. En cuanto hay un trabajo todavía que está pendiente para ver a los que no dieron bien, o no dieron el examen prácticamente, o no pudieron darlo. ¿Ya? No se preocupen, vamos a hacerlo todo con calma. Vamos a ver cómo nos va nuestro próximo quiz. Va a ser mucho mejor. Entonces, ustedes sigan estudiando. Estén atentos, por favor, a los mensajes que les envío en el grupo de WhatsApp para que parece que a veces no lo leen o no están en clases. Entonces, no saben qué está pasando algunos alumnos. Entonces, lean, por favor, todo, estén atentos con las clases, los trabajos que se les deja. Yo estoy tratando de revisar, o sea, estoy revisando lo que son las carpetas de trabajo. Entonces, espero ponerme al día en todas las notas hasta ahora, ¿ya? Algunos les estoy mandando algunos mensajitos, por favor, en la plataforma, en la revisión de carpetas. Estoy enviándoles mensajes, también léanlos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, también háganmela saber. ¿Ya? Si yo no les respondo en ese momento, es que a veces estoy trabajando, tengo otras cosas que hacer, pero síganme, mándenme un mensaje, mándenme 2 mensajes y yo para que les responda también. ¿Ya, chicos? Entonces, estén atentos más tarde en la tarea, en la noche o a más tarde mañana, por favor. ¿Alguna pregunta del día de hoy? No, Miss, creo que todo está claro. Una pregunta. Ya, cuídense. Hasta el próximo miércoles. Chao, chicos. Chao, mis, cuídense. No, Miss, cuídese.